Yo soy Mauricio Castillo, el subsecretario de Calidad y Pertinencia, y tengo el gusto y el placer de moderar un panel tan bonito y tan interesante, y creo que vamos a tener aquí con unos aprendizajes muy importantes, que es el poder de las artes y la cultura en los procesos restaurativos. Eso creo que es una frase que nos invita a eso, a pensarnos, a reflexionar, y voy a compartir un panel, creo que con unas personas expertas, maravillosas, que nos acompañan hoy y a las cuales pues vamos a conversar con ellos, vamos a poder compartir su experiencia con ellos. Primero, quiero presentar a la doctora Lucía González Duque, excomisionada de la verdad. A leer una pequeña reseña muy breve para no. Excomisionada de la verdad, arquitecta con una amplia experiencia en el campo social y cultural, tanto en el sector privado y en el sector social. Creo que la doctora Lucía ha trabajado en muchas partes de este territorio y mucha experiencia, que es lo más importante. Ha trabajado en entidades como el Teatro Pablo Tobón Uribe, la Orquesta Filarmónica, el Museo de Antioquia, también ha estado en el Departamento de Planeación de la Gobernación de Antioquia, en fin, se ha desempeñado como directora del Museo de Casa de la Memoria de Medellín, consejera para la vida, la reconciliación y la convivencia de la Alcaldía de Medellín, directora del proyecto de equidad con el Centro de Fe y Cultura de Medellín, directora regional de la Unidad Nacional de Víctimas en Antioquia. Bueno, creo que aquí me podría quedar un poquito contándoles la experiencia de la doctora Lucía. Entonces, bienvenida, doctora Lucía, a este panel. También nos acompaña la doctora Doris Sommer, profesora de la Universidad de Harvard. Su trabajo académico y de divulgación promueve el desarrollo a través de las artes y las humanidades. Entre sus obras se encuentran las novelas nacionales de América Latina, Abrazos y Rechazos, Cómo leer en clave menor, ¿cierto? También es directora de cultura, directora de cultura de la Universidad de Harvard, una organización que promueve el pensamiento divergente de las artes y las humanidades, poniendo al servicio de la transformación social. Doctora Sommer, bienvenida y muchas gracias. Y también nos acompaña un maestro de la Secretaría de Educación de Bogotá, el profesor Osvaldo Rocha, licenciado en Bellas Artes de la Universidad Estatal, cuenta con más de 20 años de experiencia como docente, liderando proyectos pedagógicos basados en las artes y las metodologías participativas, líder de las experiencias pedagógicas de Las Tridas y el Nuevo Gran Colombiano. Actualmente es docente y facilitador de la experiencia de justicia escolar restaurativa en la institución educativa donde trabaja, que es Los Comuneros Osvaldo Guayasamín, de la localidad de Uso. Entonces, profesor Osvaldo, bienvenido a este panel. Pues antes de iniciar este panel, que como les digo es muy importante, quiero a todos pues darles unas pequeñas recomendaciones metodológicas. Yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. En esas preguntas seguramente van a ver que hay otra pregunta. Y le vamos a dar un tiempo a la persona que le haga la pregunta, pero le voy a dar la palabra a ustedes también, para que ustedes, si les suscita una reflexión, un comentario, tengamos un par de minutos para hacerlo. Vamos a tratar de manejar el tiempo. Estamos hablando que esto va a ser más o menos 10 minutos, porque también tenemos que darle la palabra al público para contestar algunas preguntas que vamos a hacer. Entonces, para iniciar este panel, pues simplemente poner esto en contexto de lo que hemos venido conversando en estos 2 días. Creo que este encuentro internacional de justicia escolar restaurativa, lo que pone en discusión y lo que pone para el conocimiento de la comunidad educativa es lo que desde la escuela se puede hacer. Y venimos desde ya hace 8 años de la firma de unos acuerdos de paz, ¿cierto?, que nos invitan a una justicia transicional,
una justicia distinta a la justicia tradicional, y donde el rol de las escuelas comienza a jugar un papel fundamental. Sabemos que esta justicia se basa en unos pilares muy importantes. La verdad es uno de los factores fundamentales, conocer la verdad. El informe de la Comisión de la Verdad, que hace un año lo estábamos conversando y se publica, y las instituciones educativas deciden asumirlo como propio para hacerlo parte de su proceso pedagógico, es fundamental. El perdón, ni más ni menos, uno de esos pilares fundamentales. La justicia con carácter restaurativo, que creo que es el otro punto fundamental de este proceso. La reparación y la no repetición. Creo que esos son esos pilares fundamentales en los cuales la escuela tiene que tener un propósito directo con nuestras niñas y niños. Es la única forma de poder avanzar en un país realmente en paz. Y son los niños y las niñas, y yo alcancé a llegar ahora al final del panel anterior, como los niños y las niñas entienden eso y le dan su propia lectura. No importa la edad, no importa que sean niños de preescolar, no importa que sean jóvenes de la educación media, cada uno de ellos le da una lectura. Y hay formas de poderlo lograr y de poderlo dar a conocer y de poderlo enseñar. Entonces, creo que con este pequeño contexto y ligado esto a las artes, creo que comienza a ser una situación muy importante. Entonces voy a referir y voy a hacer la primera pregunta a la doctora Lucía, porque la Comisión de la Verdad realizó una apuesta con una estrategia de desarrollo artístico y cultural para poder comprender y narrar la verdad, ¿cierto? Eso fue un trabajo que se hizo desde la Comisión de la Verdad para poder contar el conflicto armado colombiano, para el reconocimiento de esas realidades. Y se define este proceso y esta estrategia como cómo podemos contar eso, a través de múltiples lenguajes. Entonces, doctora Lucía, ¿en qué consistió esa estrategia artística y pedagógica de la Comisión de la Verdad en el marco de la elaboración de este informe final? ¿Y cómo se relacionan las artes y la cultura en los procesos de justicia restaurativa? Bueno, muchas gracias. Voy a dar unas gracias muy generales para no gastarme el tiempo. Pues muchas gracias a la Secretaría, que he estado hablando con el subsecretario, que yo le hago mucho seguimiento. Es una secretaría ejemplar. Siéntanse muy orgullosos, es hermosa. Gracias por lo que aportan y muchas gracias a la JEP y por supuesto el Banco de la República, que siempre, de Italia, un cordial saludo, estaba preguntando por ti. Siempre el banco es el lugar de cosas maravillosas. Lo primero que quisiera traer a cuento es que en la Comisión de la Verdad indagamos por los factores de persistencia del conflicto armado y nos propusimos indagar qué es lo que hay en la cultura que ha hecho que en Colombia el conflicto armado se haya instalado, se haya expresado de manera tan dramática y se haya reeditado una y otra vez y haya sido tan difícil removerlo. ¿Por qué no el conflicto en Ecuador o en Venezuela o en otros lugares? Y llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos una enorme dificultad en la construcción de la noción del otro. Esa noción del otro es una noción que está muy cargada de estigmas, está muy cargada de señalamientos y hay una enorme dificultad para aceptar, acoger y aprender de la diferencia. Esa es una de las tareas que le dejamos a la educación como tarea fundamental, y aquí lo han dicho varias veces ya en las conversaciones. Reconocer y valorar la diferencia es muy importante, pero también escuchar al otro distinto para comprender y más que juzgar,
encontrar, como decía la chica que estaba aquí, encontrar no los problemas sino las salidas. Y esa es una tarea que en la escuela tiene un lugar muy importante, porque en la escuela que vivimos desde chicos y desde jóvenes con diferentes, podemos aprender a escuchar mejor al otro y podemos hacer ejercicios de comprensión del otro, y sobre eso se basa la justicia restaurativa. Una justicia que más que estar castigando, lo que está es buscando comprender dónde están las razones de las actuaciones del otro, en este caso específico de las violencias del otro, para transformarlas. Yo creo que tenemos completamente claro que llevando a cientos de miles de hombres y mujeres a las cárceles no hemos resuelto nada. Y que generando ese resentimiento sin comprensión sobre los asuntos que nos han pasado, no hemos podido llegar a la reconciliación. Entonces la justicia restaurativa viene a Colombia a enseñarnos que es muy importante comprender y antes que castigar, buscar caminos de salida donde nos podamos volver a encontrar. Eso es fundamental. Hoy tenemos un montón de excombatientes que no están en la cárcel, que están trabajando por la paz y que están generando una relación afectiva y de compromiso de sanación con sus propias víctimas. Y esperamos que eso sea mucho más productivo que esos miles de hombres que están perdiendo sus vidas en las cárceles sin aportar a sus propias vidas en el país. Entonces ahí se funda la justicia restaurativa, en otra comprensión de cómo se resuelven los asuntos de la vida y de las relaciones. Nosotros entendemos la cultura en la Comisión de la Verdad como la manera como vivimos el territorio, como vivimos las relaciones, como construimos los valores, como construimos las valoraciones, y en ese sentido ponerle atención a la cultura o a las culturas es muy importante para saber qué hay en la cultura, qué hay en las culturas de las comunidades educativas, escolares, no solamente las comunidades territoriales, que nos puede servir para fundar la noción de paz, y que hay en las culturas que hay que corregir y que hay que transformar para poder construir ámbitos de convivencia. Siempre hay una cosa y la otra. Nosotros tenemos una enorme dificultad porque nosotros extendimos las nociones coloniales hasta el presente. Somos una sociedad profundamente racista, profundamente clasista todavía. Eso pues es una tarea que hay que hacer muy duro, y también es una sociedad muy patriarcal, ese patriarcado hegemónico que no nos ayuda. En la escuela no hemos logrado que el Ministerio de Cultura incluya, por ejemplo, a los pueblos étnicos. A ninguno de nosotros nos enseñaron quiénes son nuestros pueblos étnicos, quiénes son, qué hacen, qué le aportan a Colombia. Yo no creo que aquí haya más de una persona, a menos de que sea un experto, que pueda enunciar más de 7, 8 comunidades indígenas, y son 114. Y no sabemos que esas comunidades indígenas le están aportando saberes a Colombia, y menos que sabemos del valor y la riqueza de las comunidades afro. Entonces es increíble que en la escuela no podamos reconocernos en la diferencia, que no se haya hecho el más mínimo esfuerzo por reconocer esa pluralidad. Pero tampoco la escuela nos enseña de las diferencias políticas ni de las diferencias religiosas, sino que en el fondo sigue siendo una formación de blancos, castellanos y católicos que hay que transformar. Nosotros le dejamos al Ministerio de Cultura la tarea de construir ciudadanía para la paz como un asunto transversal, no como una cátedra, no como un pedacito de cosa que se enseña por ahí en los rincones, sino como una noción que guía al ser humano a través de ese recorrido curricular, a través de la escuela, que formemos en la diferencia humana, en la diferencia política, en la diferencia religiosa, que se enseñe de liberación y que podamos saber sobre el conflicto armado. Quería pues dar este contexto porque vamos a insistir todo el tiempo. Nosotros entendemos el arte como un lugar de conocimiento. Tampoco la escuela en general ha entendido que el arte es un lugar del conocimiento.
no es una materia adicional, pues no es como un agregado para la poética solamente, es un asunto, la gran mayoría de las cosas que nosotros conocemos, las conocemos desde el arte. Nosotros conocemos el mundo griego y conocemos el Renacimiento y conocemos la modernidad por el cine, por la literatura, por el arte en general, por las arquitecturas, pero no somos conscientes de ello. Entonces todavía no entendemos ese lugar. Entonces como la misión nuestra era comprender, nosotros entendimos que las comunidades se expresan fundamentalmente a través del arte y de sus prácticas culturales, y que eso había que aprender a leer, porque las comunidades que no tienen en general medios de comunicación a su haber o capacidad de incidir sobre los medios de comunicación se están expresando cotidiana y legítimamente desde las prácticas artísticas y culturales, y ahí había un asunto que comprender. Lo otro es que entendemos que el arte es la tal vez única posibilidad de levantar la voz que tienen las comunidades, de reconocernos en la diferencia. Muchos de nosotros no conocemos otras culturas, pero conocemos sus canciones, sus letras, conocimos los jóvenes de los barrios populares a través del punk y a través del rap, por ejemplo, ¿cierto? Conocemos las comunidades del Pacífico por las músicas de Chucky Town y etcétera, y entendimos que el arte es un medio a través del cual se puede nombrarlo y nombrarlo. Muchas cosas que no se pueden nombrar de otra manera porque no hay lenguaje para hacerlo. Yo me acuerdo un hombre que nos decía en Bojayá: yo no le puedo contar la historia, no se la puedo cantar. O porque es muy peligroso escribirlas o nombrarlas en la plaza pública, se pueden cantar o se pueden recrear a través del arte, y nombrar las cosas es un asunto fundamental para empezar a tramitar los problemas, dicen los psicoanalistas, y yo creo que casi todos lo entendemos. Uno siempre está preguntando qué te pasa, a ver si el otro logra ponerle un nombre a lo que pasa, y en la medida en que se nombra se puede resignificar, y en la medida en que se resignifica, ese pasado puede adquirir otro sentido y puede empezar a evolucionar y también ponerse en común con los otros para con los otros construir unas salidas. Y entonces la música, la danza, el teatro, el cine, por ejemplo. Hoy vamos a reiniciar el ciclo de Que haya paz en Bogotá, un ciclo que hicimos en la Comisión de la Verdad, que la Cinemateca lo va a volver a poner. Los invitamos porque mucha gente no conoce el conflicto sino a través del cine, y necesitamos que conozcan el conflicto, y necesitamos que conozcan las voces resistentes de las comunidades. Y por último, entonces, decirles que encontramos ahí una riqueza inmensa, muy inexplorada, si se quiere, por el mundo académico, por el mundo escolar y, pues, ni qué decir, por el mundo judicial. Nosotros creemos que el arte también es testimonio y puede servir de testimonio en estas circunstancias. Gracias. Doña Lucía, muchas gracias. Yo quisiera invitarlos a ustedes dos a, si tienen algo que complementar, que aportar a esta narrativa que nos hace la doctora Lucía, de cómo desde la Comisión de la Verdad el arte tuvo un protagonismo. Yo sí quisiera seguir la línea de esta muy importante intervención de la doctora Lucía, y quisiera compartir con ustedes una breve conversación al respecto que tuvimos con la doctora Diana Brito después de la primera sesión del martes, cuando nos habló de su trabajo en la Comisión de la Verdad y lo mucho que duele, lo imposible que es leer los testimonios de y sobre los niños y los jóvenes afectados por la guerra. Y agregó, casi como nota a pie de la página, que lo único que sana a esos niños es hacer arte, no recibirlo. Hacer arte. Y eso es un tema que espero que sea el leitmotiv de la construcción de la paz. Cuando una persona hace arte, cambia el mundo.
se convierte en agente, no es víctima ya, es sobreviviente activo. Cualquier persona que hace algo nuevo, y eso quiere decir arte, porque uno puede hacer algo nuevo penándose de otra manera. Cualquier persona que hace algo nuevo se da cuenta que toma decisiones, que no es mandado por nadie, ¿sí? Entonces puede ser un gesto pequeño, pero eso refuerza la autoestima, y hemos visto, y puedo compartir con ustedes, estudios que disminuye significativamente la depresión y el peligro de suicidio. Sí, entonces quería seguir el tema de ese modo. Y yo le pregunté a la doctora Brito, ¿por qué no había mencionado ese dato agregado al dolor que usted siguió en la comisión? Y no sabía cómo contestarme. Hay que poner el arte en primera plana, hay que darle valor, no tener pena, no pensar que las otras personas van a pensar que es una cosa agregada, innecesaria, lujosa. Es medular. Así que muchas gracias por abrir con ese tema. Gracias, doctora. Profesor. Bueno, buenos días a todas y todos. Pues yo creo que me siento en mi salsa. Es maravilloso encontrar en España la reivindicación de las artes, todo el tiempo. Creo que es, para aquellos que nos dedicamos al arte y la cultura, es un trasegar muy duro para poder entrar en los corazones y en las mentes de aquellas personas que no conciben que el arte es una herramienta transformadora. Un poco cuando tú hablabas del arraigo cultural que tenemos, es un arraigo cultural también que viene de 200 años de conflicto. Entonces, mientras hablaba, yo aquí hacía como un pequeño listado y pensaba, por ejemplo, que en la masacre del Salado sonaron tambores todo el tiempo y ponían la población a bailar para el divertimento de los victimarios. Pero encontramos también, por ejemplo, en la población con la que yo trabajo en USME, como todo el tiempo están los narcocorridos sonando en las tiendas, en las cantinas, pero también encontramos como desde ese espectro campesino todavía suena una canción que yo creo que todos hemos escuchado, del campesino emborrucado, narrando esas violencias que sufren los campesinos por un grupo u otro que llega a su parcela. Pero también tenemos maravillosas muestras como las tejedoras de Mampuján, tejiendo desde su territorio pues toda la barbarie de las masacres que han vivido. Tenemos las Mares de Suacha narrando desde lo poético, desde la obra de teatro, todo lo que pasó con sus hijos, con los mal llamados falsos positivos. Entonces creo que aquí un poco lo que dice Doris también, llego a sentir una compenetración con lo que dices, porque es que tenemos una cantidad de factores artísticos que nos llegan, que empiezan a crear unos imaginarios, pero es desde la creación propia, desde las comunidades, desde los niños, desde los jóvenes, que empezamos a construir nuestro propio relato, nuestra propia historia, que empecemos a narrar qué es lo que sucede, esas violencias que tenemos en los territorios y que es fundamental. Ahorita de pronto más rato hablaré de eso que se viene trabajando desde el dolor, y eso que tú hablabas, yo lo vengo a resumir un poco en la resiliencia, en cómo el arte empieza a crear unos factores de fortaleza, desde la autoestima, desde el amor propio, desde el querer vivir, y poder cambiar la historia de esas violencias que nos han ocurrido. Gracias, profe. Yo creo que pues, nos queda muy claro que el arte nos permite comenzar y avanzar en resolver muchas de nuestras dificultades, de comprenderlas y entenderlas, de reconocer una historia y de ser partícipes activos como nos decía Doris. Entonces, la doctora Lucía decía, hay que escuchar, hay que reconocer, hay que entender la diversidad para poder trabajar en eso.
los maestros tienen unos retos diarios, permanentes, complejísimos por los contextos, por lo que hoy están pensando los jóvenes, los niños, las familias, porque somos una ciudad multicultural. Yo creo que aquí coexisten 14 pueblos indígenas de los 114 que tú mencionabas: población afrocolombiana, población palenquera, Roma. O sea, Bogotá es un epicentro de multiculturalidad y los colegios son un reflejo de eso. Y los maestros tienen un reto fundamental. Entonces, nos queda como ese seguir trabajando, seguramente seguir profundizando. Y el profesor decía, esto es mi salsa, porque estoy viendo que se está reconociendo el arte un poco en las instituciones educativas para poder hacerlo. Y seguramente, profe, usted ha reconocido el Festival de las Artes como un espacio de expresión para hacerlo, y el año pasado fue una gran muestra de eso, y vimos expresiones de todo tipo que creo que son muy valiosas. Sumando a esto la multiculturalidad, no menos importante, la población migrante venezolana, las víctimas del conflicto, ¿cierto? O sea, Bogotá es de verdad un epicentro para seguir trabajando esto. Entonces, para seguir conversando y con nuestra misma dinámica, quisiera preguntarle a la doctora Doris, que nos decía ahora, o sea, el trabajo también viene individual, pero también tiene un propósito colectivo. O sea, yo puedo hacer arte desde cómo observe lo que estoy viendo en la realidad. Yo puedo hacer arte, pero también tengo que trabajar con otras miradas de otros. Entonces, sobre eso, cómo abordar las prácticas y las experiencias artísticas, ¿cierto?, y culturales que narren los horrores de una guerra, pues como una guerra en nuestro contexto, y cómo entender un poco el placer en el marco de la experiencia artística, porque el arte también tiene placer, ¿cierto? Hacer arte tiene placer, pero cómo no banalizar, cómo no llegar a ser riesgo banalizar el arte, entendiendo que estamos contando una historia y unos horrores. Un segundo más para ofrecer las gracias profundas por esta invitación de parte de la JEP, de parte de la SED. Me encanta que la Secretaría de Educación Distrital se llame SED, ¿no? Es una maravilla. Pero las gracias, o sea, uno tiene que venir de fuera para apreciar esa magia. Pero quiero ofrecer unas gracias súper profundas, de mucho tiempo, de mucho arraigo, a mi colega y compañera de muchos años, Ángela Pérez Mejía, la anfitriona de este evento. Hace más de 10 años hicimos un proyecto Pretextos en esta casa. Aquí Ángela vino hace cuántos años con un proyecto que se llamaba Cartas de la Persistencia. Iba a llamarse Cartas de la Tenacidad y le pedían más formalidad. ¿Cómo invitar al país entero a tomar la palabra, a dibujar, a narrar, a hacer poesías, a ofrecer una expresión de sobrevivencia activa? Y eso es una exposición que todavía está en archivos. No sé si me dijiste también que piensas hacer una nueva edición. O sea, esto es un centro de reparación y reconciliación a través de tomar la palabra, que es otro proyecto del banco donde hemos colaborado los agentes culturales. ¿Sí? Entonces, quería reconocer que estamos en el punto de despegue y de multiplicación del proyecto, Ángela. Sí. Las dos somos humanistas. ¿Qué hace el humanismo? Interpreta las artes. Si hacemos o no hacemos artes, lo que nos gusta hacer es interpretar. Quiere decir multiplicar los significados. Cualquier humanista que se quede con esto igual a lo otro es aburrido. Uno busca las disonancias, las diferencias, eso nos gusta. Y al usar esa actitud en el aula,
Uno no tiene que dar sermones ni arengas en torno a la importancia de la diferencia, de los puntos de vista. No, no. Uno pone una obra de arte y les dice a los niños, ¿qué preguntas tienes para esa obra? Escrita, dibujada, esculpida, no importa. Pero cada uno tiene su sesgo, su punto de vista, su filtro, y eso nos empieza a interesar, porque nos permite mirar más profundamente, leer más profundamente. Entonces, eso es un tema que les ofrezco a considerar junto conmigo, con quienes sean. Las 4 destrezas principales que se buscan en el siglo XXI, y todavía estamos muy adentrados en el siglo y no lo hemos encontrado, son creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación. ¿Dónde se encuentran? El mundo del STEM sigue buscando, porque han dejado atrás las humanidades. ¿Sí? Entonces, mi punto de vista frente a las artes, no quiero decir propuesta para no distanciarlos, pero mi punto de vista es, como ha dicho también, quiero interpretar lo que ha dicho la doctora Lucía de esta manera, es que este tema de la reconciliación y el aprecio por las diferencias sea parte integral de cada aula. ¿Y cómo se logra? No con un tema, sino con un comportamiento que aprecie y tenga placer en las diferencias. Y eso es a través de las interpretaciones. Por eso, mi misión, yo tengo un trabajo pago en Harvard, me siento muy privilegiada, pero mi misión es multiplicar las sedes de pretextos, porque pretextos es lo que llamo Montessori Light, lo que me escucharon el martes, ya conocen el tema. Usar cualquier materia escolar como materia prima y no una obligación para hacer arte es dominar la materia escolar y expresarse socio y emocionalmente. Y al ver la variedad de las obras de los compañeros, llegamos a admirar a todos. ¿Sí? Entonces yo tomé notas, pero no quiero abundar mucho en el tiempo. Quiero recordar que tanto Michelle como Juan, los dos, coincidieron en muchos temas, y uno era que el niño es pensante, no solamente emotivo. El niño es inteligente, y no reconocer, y no respetar, y no alentar la parte cognitiva de su desarrollo, no le hace ningún favor. Primero, no lo reconoce como ser humano íntegro, y segundo, como conversamos, el rector de la escuela Falsborda, maravillosa, que visitamos ayer, con el rector le pregunté, ¿qué futuro tienen los jóvenes que no aprendan a leer y escribir bien, a manipular números? ¿Qué futuro tienen si solo trabajan lo socioemocional? Y me mira con un guiño y me dice, pues, seguimos en el círculo vicioso de las violencias que después tenemos que reparar. Un joven que no domine la lectoescritura y las matemáticas no tiene un futuro laboral digno. ¿Y a qué se va a dedicar para sobrevivir? Entonces, si nosotros queremos realmente crear una cultura de paz, una aula de paz, hay que cerrar la brecha entre lo socioemocional y lo cognitivo. Nos regalaron pulseritas, cintas bonitas en la escuela, donde la escuela es sentipensante, maravilloso. Pero senti está de un lado de un corazón roto, yo lo digo roto, y pensante de otro lado. El corazón tiene forma de corazón y la mitad es cerebro y la mitad color rojo. ¿Por qué no hacer un corazón que reconocemos todos con un cerebro en el medio? Si seguimos con esa división, tratamos al niño y al joven en silos,
y no como un organismo maravilloso, complejo, creativo, porque es inteligente y no solamente porque sepa sentir. Ahí termino. Doctora Adele, muchas gracias. Creo que nos invitas también a esta reflexión. Doctora Lucía, ¿qué se te viene a la cabeza después de escuchar a la doctora Doris? Demasiadas cosas. Gracias, Alice. Siempre es un placer escucharte. Yo quisiera ratificar lo último que dijo. Mira, las conversaciones con los responsables, nosotros preferimos llamarlos responsables que victimarios, porque victimarios es una palabra espantosa, perpetradores peor, te distancia enormemente del ser humano que hay ahí. Responsables es un responsable de un acto, tiene que responder por él, pero queda humanidad para ser vista. Y pues mi tarea como desde la cultura era preguntar ¿por qué? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Por qué la sociedad produce esos seres y cómo llegan a ser lo que son? Y una de las conclusiones, o dos conclusiones pues muy generalizadas son: uno, la falta de vínculos afectivos, realmente la falta del vínculo que hace que uno sea responsable, corresponsable con los otros. No se deben a, pues primero no reconocen el Estado porque no lo han visto, muchos de ellos no lo reconocen, no lo han visto, no pueden tener relación, por ejemplo, con la ley, con la norma, porque no la identifican, o cuando la identifican es una ley que opera contra ellos como comunidad. La ausencia de vínculos afectivos en la familia y en la escuela, por las condiciones culturales en general. Pero la segunda, que fue muy impresionante, es por la ignorancia, cómo lo reconocen, ¿cierto? Cómo reconocen ellos. Yo le preguntaba a Liguano, que fue el que hizo los hornos crematorios, yo le decía, ¿cómo llegaste a hacer lo que llegaste a hacer? ¿Cómo llegaste a hacer ese monstruo que llegaste a hacer? Y se estuvo, bueno, primero ellos pierden mucha conciencia en la guerra borra mucho la conciencia, pero se estuvo mucho rato echándole en cabeza, porque le hice la pregunta varias veces. Un día me llama y me dice, ignorancia, si yo hubiera sabido lo que ya sé hoy, porque ya terminó su bachillerato, ha pensado el mundo, ha tenido la oportunidad de pensar el mundo, yo no hubiera hecho lo que hice. Bueno, yo quería recoger una parte de lo que hablaba Doris, en el sentido de que el arte y la cultura debe ser un hilo conductor que atraviesa el todo. Y no que las otras áreas, las otras asignaturas se sientan como alejadas, y todos estos procesos restaurativos, todos estos procesos emotivos, sentimentales, sean de las artes, de las ciencias sociales, de la filosofía, y el resto no. La matemática no, las ciencias naturales no, porque se genera un distanciamiento, yo creo que por un desconocimiento, pero también por no querer salirnos como ese estado de confort que nos da el pensamiento científico, racional, que hace que no podamos compartir un proceso creativo, emotivo, desde lo matemático. Aunque conozco varias experiencias fabulosas desde la matemática, desde las ciencias naturales, que tienen que ver mucho con el arte, pero es una de las grandes dificultades, ¿no? Cómo podemos involucrar a toda la comunidad académica en la escuela, a que empecemos a entrar en esa dinámica desde la emotividad, desde lo cultural, y que empecemos a trabajar mancomunadamente, porque lo decías al principio cuando hablamos acá fuera de micrófonos, es muy complejo y es muy difícil que solo unas personitas estén jalonando hacia estas iniciativas de restauración, porque tenemos que ser todos, una sociedad generalizada a la que estamos jugando estas apuestas. Bueno, bien, yo creo que de esta parte nos queda algo fundamental, es un equilibrio en los niños, en las niñas, de lo socioemocional y de lo cognitivo. O sea, no podemos hacer esa partición, ¿cierto? Como esa fractura de
nos vamos por lo cognitivo, nos vamos por lo socioemocional. Creo que es una compensación que tiene que verse permanentemente, y los dramas nos invitan a eso, los horrores nos invitan a eso, y la misma pandemia nos invitó a ver un drama que no sabíamos si íbamos a vivir o no íbamos a vivir. O sea, muchas cosas se van juntando, y la Secretaría de Educación en eso creo que le ha puesto un acento fundamental en lo socioemocional, y se atraviesan las artes como un factor fundamental para lograrlo, para expresarlo, pero también para trabajarlo. No podemos efectivamente decir que es una asignatura, por llamarlo de una manera, profe, aislada. El arte recoge seguramente todo lo que pasa en un contexto escolar. Lo decía un exsecretario de Cultura, que nunca debería separarse educación de cultura. Yo creo que en muchas secretarías de educación eso está todo junto. En Bogotá no, pero lo hemos tratado de unir, porque entendemos que educación, arte y cultura, patrimonio, historia, debería ir de la mano en los procesos educativos desde la infancia hasta la adultez. O sea, esto no tiene límite, esto hasta la adultez debería tener. Entonces, creo que nos invita a eso, ese trabajo que debemos hacer, y el rol de la escuela, y el rol de las familias frente a este conocimiento. Profe Osvaldo, ya con su experiencia muy particular, o sea, ya lo que usted trabaja en la institución educativa, en el colegio, ¿cuál ha sido esa experiencia, cierto? En la integración de las artes, la cultura en ese quehacer pedagógico, como una herramienta para la transformación de las situaciones de conflicto, y cuáles son esos mayores desafíos que usted ha encontrado, cierto, en la apropiación y sobre todo en la sostenibilidad de ese enfoque restaurativo. Bueno, primero, pues dar los agradecimientos a múltiples personas acá, ¿no? A Secretaría, a la doctora Delamia, que nos conocemos ya hace tiempo con un proyecto que ayudó a impulsar y con el cual hemos viajado por muchos lugares hablando del tema del dolor y la resiliencia. Agradecer a todo el equipo de GER, que se movió muchísimo para que yo pudiera estar acá. Agradecer el acompañamiento de Iván durante ya 2 años en el colegio. Pero empiezo a recordar y agradecer, me encontré ahorita en el público a Milena Niño, rectora, que trabajamos de la mano varios años y que siempre tuvo la apuesta. Yo creo que si yo estoy sentado acá es porque alguien ha creído en los procesos artísticos. Siempre, siempre. Y le da la mano y le dice, dale, continúa, ¿qué necesitas? Creemos en ti. Así hay un montón de cosas que como son el palo en la rueda, pero siempre hay alguien. Bueno, tu pregunta, aquí podríamos hablar un montón. Son 13 años trabajando en periferia, en Usme, allá en la salida al llano, que quería lo de Quetame, fue tremendo, ¿cierto? Allá estamos afectadísimos por la movilidad, por todo lo que sucede. Y tu pregunta me hace acordar el primer día que yo llegué, que fue el 13 de julio del 2010. Yo llegaba al sector privado, trabajando en la 170, en un colegio estrato 6, y llegué a los comunes de Osvaldo Guayasamín, y llegué de una a trabajar con un grado 6º, y en un momento, en un descuido, hubo una pelea, y se empezaron a golpear los chicos muy fuerte, niños pequeños, de 11, 12 años, y en un momento como que los separé y les dije, ven, y puse a los chicos uno al lado del otro, y les puse mi mano sobre la cabeza y les dije, chicos, tranquilicémonos, aquí hay que actuar con afectividad. Y uno se volteó y me dijo, a mí no me coja, a mí no me toque, a mí no me acaricie, porque entendió que esa afectividad era un tema de masculinidad, un tema de... Ahí yo dije, he llegado a un territorio que está
lejano por múltiples dinámicas a el afecto, a el diálogo. Entonces de pronto quería comenzar diciendo, el conflicto tiene unas variables y tiene unos niveles bastante variados, en el sentido en que podemos hablar aquí de pronto del conflicto armado, pero eso se desprende, digamos, en nuestros territorios a unas afectaciones que tienen, digamos, trabajo en periferia. Sabemos que son barrios de invasión, tenemos un Tocaimita donde todavía viven en ranchos y palos y no tienen servicios públicos, y los niños nos dicen, profe, trabajé hasta donde hubo luz solar, porque no hay luz, no hay agua potable. Y esas afectaciones nosotros las estamos viendo. Uno habla con los abuelos y dice, nosotros somos víctimas del bipartidismo en los 50, y nosotros fuimos a habitar esos barrios de Udme, de Ciudad Bolívar, en esa afectación. Pero las violencias de nuestros chicos y los conflictos de nuestros chicos hoy se han degradado a partir de un microtráfico, a partir de unas violencias intrafamiliares fuertísimas, de unas familias que están descompuestas completamente, pero que uno sabe que son esa degradación de un conflicto de más de 100 años. Entonces esas macroestructuras empiezan a develar que donde está ubicada la escuela tiene unos comportamientos desde su georreferencia, desde su socioeconomía, desde su cultura, desde esa mezcla de etnias, de ideologías, de comportamientos culturales. Ya lo decías tú, es todo un laboratorio de diferentes regiones. Fácilmente en un salón tú tienes un chico indígena que viene del Baupés, pero tenemos 3 chicos que son de Venezuela, de diferentes partes de Venezuela, porque cambia completamente de qué parte de Venezuela vienen. Encontramos jóvenes que vienen de Magdalena Medio o vienen del Tolima, y cada uno viene. Nosotros reímos mucho porque a veces yo les digo, tradúceme el costeñol, porque a veces no les entiendo mucho, y empezamos a reír, y a veces uno juega como a crear diccionarios de palabras que no se utilizan mucho por la región que viven. Pero entonces empezamos a entender que esas visiones y esas miradas sistémicas nos empiezan a generar como un listado de problemáticas, un listado también de puntos a tratar específicos, y generan también una cantidad de ideas para empezar a solucionar. Entonces, lo que se ha tratado de hacer en este colegio durante 13 años es buscar crear proyectos que integren el contexto. En el 2011 se creó una expedición botánica donde debían ir a hablar con sus abuelas, sobre todo con las abuelas, para qué sirve esta planta. ¿Para qué la utilizan? En cada región la utilizan para sanar algo, para tratar el dolor de estómago, el dolor de cabeza. Y empezamos a involucrar el contenido académico, ¿no? Esa expedición botánica, de mutis y demás, pero las exploradoras eran los estudiantes, las científicas eran las abuelas, ¿no? Después empezamos a trabajar hace años también con el dolor, con la figura de Frida Kahlo. Empezamos a trabajar cómo el dolor puede convertirse en una herramienta, y empiezan a escribir que por Dios tuvimos que trabajar de la mano con orientación, porque lo que cuentan los pelados de la violencia intrafamiliar, del abuso físico, psicológico, verbal, es brutal. Algunos casos han terminado en denuncias penales, ¿no? Pero entonces es permitir que el estudiante se involucre en la construcción de ese currículo y empecemos a dialogar sobre esas violencias, y empecemos a dialogar sobre lo que sucede en los territorios. Ahorita estamos trabajando con el nuevo Gran Colombiano que trabaja sobre el conflicto armado, el análisis. Algo tú decías fundamental, que era el desconocimiento. Nosotros tenemos jóvenes que son desplazados, y cuando nos sentamos a dialogar, es decir, ayer precisamente mencionó una niña, a mí me desplazaron los hombres de verde, y siempre decía los hombres de verde.
Cuando empezamos ya a ahondar, me nombró el corregimiento y ya empezamos a ahondar y dijo, yo le pregunté ya a mi abuelo y me dijo que fue Jorge 40. Pero entonces ya ese hombre verde empieza a tener una figura, entonces es un paramilitarismo. Entonces empezar ese análisis desde generar una diferenciación ideológica de las diferentes guerrillas a los paramilitares, entender cuál ha sido ese conflicto, hace que esos jóvenes también empiecen a escucharse. Ahorita hablábamos un poco de la otredad, que es cuando yo conozco que tú vienes de una región, que has sido desplazado, que has tenido diferentes procesos de duelo, yo ya no te trato igual. Pero no es un trato discriminatorio, sino es un trato cordial, de empatía, de abrazo, porque empiezan a conocerse esos dolores ocultos que se manejan en la escuela, esas violencias ocultas, porque muchas veces el niño desplazado le da pena decir que es desplazado, ¿no? Porque me van a mirar con pesar, pues un poco es lo que se trata. Gracias, profe. Bueno, ya nos están aquí mirando, pero bueno, yo quisiera que ustedes dos también reaccionaran, doctores, a la labor de un maestro que se la juega día a día, que lee contextos permanentemente, que se expone mucho a ese relacionamiento con sus estudiantes, con las familias, pero que tiene una apuesta clara por transformar, por cambiar a través de, en este caso, el arte. Entonces, Doris y Lucía, ¿qué les? Bueno, solo expresar mi admiración y sacar también de tu recuento el tiempo que toma llegar a los resultados, ¿sí? Ayer Joan habló de una experiencia que tuvo en la escuela que visitó, donde los niños y los jóvenes dieron cuenta del mucho tiempo que tomó sacar una obra de performance. Y una cosa que quiero subrayar de tu recuento, y no sé si estarías de acuerdo, es que el tiempo que toma hacer arte es otra ventaja paradójica. El dolor puede servir como combustible para sanarse, y lo ineficiente a veces del proceso artístico, porque uno va explorando, es una manera de mantener la dinámica de crear colaboración a lo largo del tiempo necesario para crearla. No sé si ¿qué opinas del tiempo? Hacer arte es algo que va en contravía de la dinámica contemporánea. Los jóvenes dicen, profe, hay que bordar 2 meses. Sí, dale, vamos a bordar 2 meses. Pero entonces encuentran que bordando se ponen a echar chisme, empiezan a preguntar, ¿y tu mamá cómo siguió? Y el novio, al fin, ese desgraciado que hizo, ¿no? Y empiezan a dialogar, haciendo teatro. Otra vez hay que ensayar, otra vez, pero se están dando cuenta de esa trasescena tan maravillosa que tiene el arte, que es rumiar una idea, decantarla, procesarla y llegar a esos resultados. Yo también creo mucho en esa dignificación de los resultados. Nosotros estamos convencidísimos que después de trabajar 6 meses hay que hacer una puesta en escena muy, muy grande, hay que visibilizar con todos los honores, porque a veces pasa eso. Los niños me dicen, profe, llévese el trabajo porque es que en mi casa lo botan. Y aquí nosotros vamos a buscar cómo lo enmarcamos, cómo le ponemos dignidad a ese trabajo. Ellos buscan todo el tiempo que se dignifique y se escuche su palabra. Todo el tiempo. Bueno, de manera muy breve, pues reconocer en lo que nos cuentas el coraje, la valentía y la importancia de los maestros en estos contextos que son tan difíciles, pero que también son la gran oportunidad para reconocer y valorar la diferencia. Y yo sí creo que a través del arte lo que podría siempre suceder es poner en valor la diferencia,
poner en valor la diferencia. Maravilloso que los venezolanos nos cuenten cuáles son sus valores, cuáles son sus riquezas, cuáles son sus creencias, y que los indígenas que hay ahí sentados, ojalá todos tuviéramos la oportunidad de crecer desde chicos en mundos mucho más plurales y no en estos monocultivos, como decía nuestra amiga Tita, en los que se crían los niños ricos de este país, que les impide tener referentes mucho más amplios y poder disponerse para la empatía. Entonces yo creo que son unos escenarios importantísimos que necesitan un apoyo muy grande de la institucionalidad. Gracias. Gracias, doctora Lucia. Bueno, creo que nos queda claro cómo desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Desde la comisión de la verdad, el rol que juega, el rol de la escuela de leer eso en clave de resiliencia, en clave de buscar una paz duradera, ¿cierto? Y cómo los procesos educativos contribuyen a eso permanentemente. También desde tu mirada, Doris, de cómo el arte realmente, desde el dolor se puede crear, desde el dolor se puede transformar, desde reconocerme y reconocer al otro se puede transformar y se puede crear. Y el rol de los maestros y las maestras. Creo que los actores fundamentales son los niños y las niñas, pero los maestros y maestros son los que generan los cambios y la transformación. Escuchar al profe Osvaldo nos vuelve a poner como presente eso, ¿no? El rol del maestro y la maestra, y el rol tan importante que juega. Entonces creo que lo que tenemos es que seguir trabajando seguramente. El mensaje es: esto tiene un proceso largo, y tú lo dices ahora, son procesos largos. Llevamos 8 años casi de la firma del acuerdo y todavía vamos en ese proceso, en buscar cambios, en buscar que la escuela sea ese actor también fundamental e importante detrás. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando el mensaje, hay que seguir buscando formas de poder entender la diferencia, de cohesionarnos, de dialogar. La ignorancia me llevó a hacer esto. Si yo no hubiera sido, en su momento he tenido una visión, no hago lo que estoy haciendo. Entonces creo que son todas esas cosas las que nos invitan a seguir trabajando y a seguir teniendo esa esperanza en de verdad poder tener una paz duradera. Había un código QR que creo que todos lo vieron, ¿cierto? Y ahí ya no veo, porque es que me toca parar. Vale, era aquí un par, pero es que de verdad me toca ver porque es que no veo. Ya menos. Dice, hacia la reconciliación, el perdón y la esperanza, creo. Algo increíble y alucinante. Desarrollo de pensamiento con desarrollo moral en un solo proceso. Creo que eso es también importante. Reconocimiento al valor y la historia del otro. El poder del arte es la reflexión en la historia. Bonito es considerar la importancia de los liderazgos de rectoras y rectores en los colegios de Bogotá para construir espacios innovadores desde el arte, el saber, la creatividad, articulando al saber, la ciencia, la tecnología, dando importancia a todo sin dejar de lado ninguno de estos campos desde la participación y construcción colectiva. La paz se da desde la familia y la llegada a la escuela desde el proceso comunicativo, escuchando al otro, y empatía, dejando huellas para transformar, y empoderamiento desde la justicia restaurativa. Creo que nos quedan unos mensajes bien lindos ahí, y nos quedan, creo que 3 minutos. Si alguien del público tiene una pregunta para nuestros panelistas, la pudiéramos hacer 1, 2 preguntas máximo, si ustedes desde el público quisieran. Allá atrás, si quieres, dale así. Ahí viene la abuela, coge la abuela, trae la abuela pa' que se siente. Yo me puedo voltear si quieres, pónchame. Gracias. Maravilloso. Maravilloso. Mucho mejor que una pregunta. Bueno, no sé si alguien más. Aquí hay una última pregunta. Bueno, más que una pregunta, es un llamado. Soy rectora de Boyacá y nosotros administrativamente queremos, y me sentí muy identificada con mi compañera rectora,
que procura liberar un poquito tantas trabas que nos da la administración, pero es un llamado. Les escuchaba la necesidad de generar desde las artes como un derecho básico, ¿sí? Y que un ser humano tenga la posibilidad de tener acceso a todas las disciplinas artísticas. O sea, cuando por ejemplo se habla de áreas básicas, matemáticas, español, queda por fuera arte. Y los procesos artísticos transforman vidas y nos permiten, sobre todo desde la periferia, chicos que están en, y voy a agradecer el programa de voluntarios que ha generado el ministerio, pero no nos llegan a todas las escuelas. Y ha sido fundamental, fue una experiencia maravillosa tener un chico con guitarra en una escuela a 4 horas, a 8 horas de Bogotá en la montaña, generando procesos artísticos con niños del área rural. Entonces, yo sí creo que las artes son la única herramienta que nos permite garantizar la no repetición del conflicto armado. Pero es un llamado a las instancias públicas del orden nacional que garanticemos que esta apuesta por las artes que hay acá en el distrito llegue a la periferia. Gracias. Muchas gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias a ustedes, un aplauso para ustedes, a nuestros amigos de toda la ciudad, doctora Doris, Roger Baldo, muchas gracias por este espacio y nos quedan mensajes muy importantes.